Hola, buenas tardes a quienes ya están conectados. Vamos a esperar 3 minutos más para comenzar, para que se pueda sumar más cantidad de gente. Muy buenas tardes a todos quienes ya están conectados y nos están acompañando en una nueva jornada de traspaso de conocimiento en estos live que hemos tenido como Nebulan. Soy Verónica Hernández, soy la encargada de marketing de Nebulan. Y hoy día queremos compartir un live que nos parece muy interesante, muy atractivo para todos los procesos que estamos viviendo y que tenemos un invitado de lujo, que es Ricardo Askenazi, que es el Regional Manager para Southcon de Facultad ProSci, en donde vamos a escuchar respecto a definiciones básicas de gestión del cambio y además sobre el escenario actual. Así que los invito a que esto sea de interés, de valor para ustedes. Em, También comentarles que tenemos abierto el chat de preguntas que van a ser contestadas al final para que ustedes puedan irnos haciendo las consultas respectivas por ese medio. Así que ojalá disfruten este live y Ricardo. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias, Verónica, por tu introducción. La verdad es que muy agradado. Muy buenas tardes a todos los participantes. La verdad es que queremos avanzar con una mirada diferente de lo que nos está pasando y la transformación digital que nos ha traído este nuevo escenario de trabajar en casa, ¿no? Aquí el título lo dice, bueno, definiciones básicas de gestión del cambio en el escenario actual, COVID y otras incertidumbres, ¿no? La verdad es que aquí la agenda que queremos mostrar hoy día, la verdad es que muy sencilla, muy rápida de digerir. Por favor, vayan dejando sus preguntas. Para nosotros es muy valioso la interacción y en la medida de que también vean agregar algunos temas, por favor, lo discutimos al final.
La agenda que les traigo preparada para hoy día en realidad muy sencilla. ¿Quiénes somos? Nos presentamos como Prosa y Faculta. Las bases de gestión del cambio, algunos elementos muy sencillos para que tengamos una línea base de conversación y poder entregar algunas herramientas. Les agregamos el desafío de hoy, ya saben, ¿no? COVID, estar en casa y lo que nos viene. 4, la aplicación de gestión del cambio en esto, una vez entregadas las bases y la definición de lo que nos está pasando, bueno, ¿qué hacemos hoy día con estas herramientas que nos entrega el lado humano de lo que nos pasa a diario? Y finalmente un cierre con algunas conclusiones muy sencillas, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? Somos una organización especializada en Change Management, el lado del cambio, el lado humano del cambio en las organizaciones. En números muy sencillos tenemos, bueno, 20 años de experiencia e investigación. Investigamos a organizaciones, hemos entregado ya más de 10 estudios longitudinales en la región y más de 6.000 empresas son participantes de estos estudios y estas empresas, ¿no? ¿Y a qué nos dedicamos básicamente? A estudiar cómo cambian las organizaciones y sus individuos dentro, ¿no? 80% de las Fortune 100 son parte de estos estudios en Estados Unidos y más de 75.000 son los practitioners hoy día. Los practitioners son gente que se ha certificado con nosotros y que tiene las herramientas y tiene los lineamientos para gestionar cambios, ¿no? Y más de 100.000 miembros de la comunidad a las cuales, por supuesto, están invitados a nuestras redes. Algunos de nuestros clientes, bueno, Walmart, Santander, Nissan, Bimbo, Petroperú, Sura, y ProSci. ProSci, ¿qué significa ProSci? Nosotros siempre decimos Professional más Science, eso significa ProSci, es decir, todas las organizaciones con las que trabajamos, haciendo ya sea consultoría, talleres, cursos, acompañamientos, también los estudiamos para entender cómo cambian, ¿no? ¿Y qué es lo que es ProSci al final del día? Es el creador del modelo ADKAR. A lo mejor muchos de ustedes los han escuchado, conocido, en charlas y incluso gente que se ha certificado con nosotros ya sabe que es el modelo ADKAR como un modelo de cambio individual que vamos a profundizar en esta presentación. Gestión del cambio, bases conceptuales. Muy sencillo, la verdad es que esto es lo que hemos descrito y venimos describiendo a lo largo de los años. Para que un cambio sea exitoso necesita tanto del lado técnico como del lado humano. El lado técnico, ¿qué es el lado técnico? El lado técnico es todo lo que nosotros, yo particularmente siendo ingeniero eléctrico, siempre es lo que conocimos, ¿no? Diseño, desarrollo, entrega. Y cómo transitamos desde el lado técnico al lado, cómo se hace este tránsito desde el lado presente al lado futuro, es muy sencillo en realidad. Pasamos por una transición. Y esa transición requiere de personas y por tanto esas personas nosotros decimos que aceptan, adoptan y usan. Y por eso le llamamos el lado humano del cambio. ¿Vale? Ahora, a partir de eso tenemos la suma de los dos elementos que generan los resultados exitosos de cualquier proyecto o de cualquier iniciativa de cambio. Llamamos iniciativa de cambio, por ejemplo, a una implementación de un software, a un cambio de procesos, a un cambio cultural en una organización o incluso a un cambio de ubicación. Cambiarse de un edificio también es un cambio que debe ser administrado técnicamente. Y me explico, muy sencillo. Cómo llevo el mobiliario, cuáles van a ser las redes que se instalen, cómo van a ser los soportes, cómo van a ser las mesas, las salas de reuniones. Todo eso para nosotros es el lado técnico. Pero luego las personas que llegan ahí deben ser administradas y deben entender por qué van ahí y cuáles son sus impactos hacia el lado humano, ¿no? En un cambio, siguiendo el mismo ejemplo del cambio de ubicación, nos ha pasado con clientes que hemos trabajado en el grave o alto impacto que se produce desde, por ejemplo, trabajar en cubículos a plantas abiertas. ¿Por qué vamos a trabajar a plantas abiertas? ¿Cuáles son las resistencias que se producen frente a eso? Bueno, todo eso es lo que administramos para obtener el resultado final de este proyecto que, como les digo, puede ser el cambio de una oficina, ¿no? Seguimos adelante.
¿qué es lo que es en esto que nosotros entendemos? ¿Qué es lo que es este cambio? El modelo más sencillo y más básico y elemental de un cambio es este que ven en la pantalla hoy día, ¿no? De un estado actual a un estado futuro pasamos por una transición. Así nos movemos las personas. Ahora, requiere que los individuos se muevan de su propio estado actual a su estado futuro. Entonces, en una organización vemos que el estado actual, el estado futuro y la transición está compuesto por muchas personas, ¿ya? Que juntas colaboran y arman este estado futuro. ¿Qué pasa si no hacemos gestión del cambio? ¿O qué pasa si nuestra gestión de cambio es mala o deficiente y no salimos a hablar con las personas? Generalmente lo que termina pasando es este escenario, ¿no? En donde se cae gente, no transiciona y por tanto no se obtiene un futuro como el que queremos, ¿vale? En este caso, en el ejemplo muy sencillo del cambio de ubicación, bueno, va a haber gente que nos va a generar resistencia y esta gente que genera resistencia también va a llamar a otros a que resistan al cambio, ¿no? Entonces se comienza a generar un estado futuro en donde los que no transicionaron también votan a aquellos que en el estado que no hicieron transición, bueno, van a haber menos gente en el estado futuro, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué tenemos? Un estado futuro como un queso suizo, con hoyos, con perforaciones, ¿no? Y por tanto, ¿cuál es la consecuencia sobre nuestro proyecto técnico? Bueno, un ROI más bajo, una menor obtención de beneficios, las mejoras que contamos de, por ejemplo, el cambio de ubicación no van a ser todas las que queremos o no es lo que esperábamos desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, es aquí donde nace la necesidad de subir a la gente al carro del cambio. En esto hacemos también énfasis en que no necesariamente es un cambio de software, como mucha gente relaciona gestión del cambio con la transformación digital, por ejemplo. En realidad, la gestión del cambio va un poco más allá y busca movilizar a las personas para alcanzar justamente estos 4 elementos: más ROI, la obtención de los beneficios finalmente, o que alcancemos las mejoras que estaban proyectadas en producción, o que finalmente alcancemos los beneficios económicos, ¿no? Por ejemplo, la implementación de Dynamics o la implementación de Teams o la implementación de muchas otras herramientas que nos llevan entonces a ser más productivos o obtener estos beneficios que a lo mejor no necesariamente son económicos, pero que hoy no nos hacen necesarios, ¿no? Son extremadamente necesarios. En esa mirada, ¿qué no es gestión del cambio? Y esto es bien interesante porque nuestro Chief Innovation Manager en ProSci en Estados Unidos, Tim Creasy, nos dice algo que es bien interesante, ¿no? Un mail el lunes para un entrenamiento, para entrenar a toda la gente el martes, para un Go Live el miércoles, la verdad no es gestión del cambio. Necesitamos tomarnos el tiempo, toda la gente, todos los individuos, todas las personas, necesitamos tiempo para digerir lo que se nos viene, ¿no? Y es una de las cosas que ya les voy a contar a propósito del COVID, nos terminó pasando y que hoy finalmente nos tiene a todos en esta modalidad trabajando en casa, ¿no? ¿Qué es gestión del cambio? La verdad es que en literatura, en Wikipedia, en muchos lugares hay muchas definiciones. Nosotros queremos como facultad, en realidad tenemos varias también, pero para esta presentación me quedo con esta: preparar, equipar y apoyar a las personas a través de los cambios que experimentan como parte de una organización. Esa es nuestra definición para esto. Por supuesto, también lo vemos como un proceso estructurado, también lo vemos como una capacidad organizacional o como una capacidad de liderazgo, pero quiero hacer esto, quiero ser pie en esto, el generar el ROI del proyecto que depende de las personas. Hay un retorno de la inversión que puede llegar a depender de las herramientas, de los procesos, de una inversión de una máquina, por ejemplo, pero si esa máquina no tiene un operador, va a haber una dependencia de la persona para que ese ROI se genere, ¿vale? El desafío de hoy.
el desafío de hoy en realidad es, ya lo saben, ¿no? Es reimaginar el nuevo escenario que yo he definido híbrido. Ya vamos a enterarnos en eso, ¿no? Ya vamos a interiorizarnos. El reto de cambio que nos lleva a actuar rápido como sociedad y como organizaciones finalmente es esto, ¿no? Es el COVID. Reimaginar un nuevo escenario híbrido que nos lleve desde un estado hoy en casa a un estado intermedio. Vamos a profundizar en eso en las siguientes slides. Después, retomar con seguridad las operaciones y el lugar de trabajo. Liderar con eficiencia el cambio que nos lleva a la nueva realidad y finalmente influir en la agenda estratégica de cambio organizacional. En realidad todas las organizaciones o la gran mayoría ya llevaba una idea de transformación digital o ya llevaba la idea de una implementación de un software, de alguna aplicación de Microsoft o lo que sea, ¿no? O sea, ya habían cambios organizacionales cada vez más acelerados. En ese escenario, hoy tenemos que reajustar esta agenda dado lo que nos pasa, ¿no? Entonces, entremos en el primer punto, reimaginar el modelo híbrido. Bueno, el cambio de hoy, ya les contaba al inicio, ¿no? Tenemos un lado técnico, un estado actual y un lado humano. Y tenemos una razón para el cambio, ¿no? Y es este virus que nos vino y nos complicó la vida. ¿Qué hicimos? Pasamos de una normalidad para muchos de la región, Argentina, Chile, Perú, pasamos de un mundo normal a un mundo de distanciamiento social. Y eso fue una transformación digital involuntaria con 0 opciones. Y ahí no hay nada que gestionar porque es el gobierno o es el entorno el que nos está obligando a pasar a un distanciamiento social. Y hoy nos encontramos en este punto, a punto de pasar al siguiente espacio. ¿Y quién nos ayudó en este camino? Bueno, nos ayudó Teams, nos ayudó Microsoft, nos ayudó Office, nos ayudó todas las aplicaciones que nos permitieron en algún minuto la distancia social manteniéndonos productivos. Sin embargo, hoy día nos enfrentamos a estos escalones que yo dibujé acá para retomar el lugar de trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que es este lugar de trabajo? Es finalmente retomar o navegar a la nueva realidad o a un modelo que vamos a llamar híbrido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío entonces es navegar a esta nueva realidad. Habrán algunas empresas que del modelo manufactura, por ejemplo, que realmente importa llegar y estar presente en donde hacer, no sé, qué sé yo, zapatos, autos o lo que sea, es imposible hacerlo de manera remota y bueno, van a tener que volver a un modelo parecido al anterior, ¿no? O igual. En los modelos probablemente administrativos se van a quedar en distanciamiento social y las casas van a pasar a ser las nuevas oficinas, ¿no? Habrá otros modelos de centros comerciales en donde paulatinamente van a ir a un modelo híbrido porque el e-commerce llegó para quedarse. Les voy a dar un dato acá que es bien interesante. Lo escuché hace un par de días en una conferencia en una universidad que decía algo así muy sencillo, ¿no? El e-commerce venía creciendo a promedio del 2% al año desde el 2010 hasta acá. En los últimos meses, desde marzo a la fecha, ha crecido un 20%. Es decir, recorrimos una década en tan solo 3 meses. Es un gran desafío. Y por tanto, el modelo, tal vez en un centro comercial, pues no va a volver jamás a ser el anterior. Van a ver, por supuesto va a estar abierto, por supuesto vamos a ir a pasear, pero no necesariamente a comprar, y el modelo de compra entonces migra a un modelo híbrido, ¿no? Y finalmente quizás tu modelo o el modelo de quienes están con nosotros está en un intermedio, ¿no? En donde no es un distanciamiento social total y donde no es una normalidad total. Bueno, y miles de opciones, ¿no? Y en esas opciones, ¿cuáles son nuestras decisiones que vamos a considerar nosotros como empresas, como individuos? Es salud, seguridad, el giro de la empresa o de la organización en donde trabaja y finalmente, y no menor, la estrategia. Entonces, ¿cómo luciría un futuro? ¿No? Un futuro lo imaginamos más o menos así desde ProSci, ¿no? A diciembre del 2020
imaginamos un modelo en donde todos vamos a transitar a futuros diferentes, ¿no? Y esos futuros diferentes van a tener que ver con lo que les contaba antes, ¿no? Aquí un razonamiento interesante: mientras imaginamos, tenemos idas y vueltas hasta llegar a un estado definitivo, ¿no? Hay muchos lugares en donde van a experimentar quedándose en el mundo de distanciamiento social o en casa, y va a pasar que no les resulta, van a tener que pivotear y van a tener, bueno, en el tremedio vamos idas y vueltas, ¿no? Hicimos esta pregunta desde ProSci desde otra mirada, para seguir investigando y seguir investigando cómo las personas van a migrar, ¿no? Entonces preguntamos lo mismo, pero hecho de distinta manera para ahondar en los hallazgos. Y le preguntamos a las personas: si pudieras posicionarte a la izquierda con el porcentaje del trabajo hecho en las oficinas antes del COVID versus tu mejor estimación como persona del porcentaje de trabajo que harás en la oficina después de COVID. Y el resultado es asombroso. Miren lo que hemos descubierto. O sea, toda la gente que participa nos dice: vamos a ir entre un 25 y un 50%. Y hay un porcentaje menor que va a mantenerse, incluso va a subir. O sea, es muy interesante cómo la gran mayoría va y cae y se queda y sale de las oficinas. Entonces, esto, volviendo al escenario presentado al inicio o antes de esta reflexión, nos queda ahora mirar, una vez ya más o menos reimaginado nuestro escenario híbrido, tomar todo este mundo como proyectos o iniciativas, ¿no? Y estos proyectos e iniciativas es retomar con seguridad las operaciones, liderar con eficiencia y, bueno, y la agenda que les comentaba antes, ¿no? Entonces, todo este mundo de proyectos tenemos que sumarlos, así como el cambio de oficina que les comentaba antes y la implementación de un software, tenemos que tomarlos como proyectos y analizar, por tanto, la flechita de abajo, ¿no? La del lado humano. Con esa mirada tenemos, desde ProSci hemos definido tres elementos en esta pirámide, ¿no? Llegar al trabajo de manera segura, estar en el trabajo de manera segura y trabajar de manera segura, ¿no? Llegar al trabajo, bueno, cada paso de su retorno al lugar de trabajo, es un desafío. Y el desafío, ¿cómo es? Garantizar la adopción efectiva y el uso de medidas de seguridad en su regreso al lugar de trabajo. Ese es el desafío ahora, considerando el regreso como el lado técnico. ¿Qué tenemos que hacer desde el lado humano? Los desafíos son muchos, ¿no? Desde la adopción los desafíos de adopción en áreas compartidas, transporte público, los ascensores y todo lo que nos lleva a movilizarnos, ¿no? Ahí, por supuesto, habrá lugares en donde yo voy a las oficinas en mi auto y llevo a mi señora, y mi señora va conmigo, y por tanto estamos los mismos que estamos en la casa, no hay riesgo. Pero hay otros que probablemente toman transporte público, y el transporte público sí tiene elementos que ya sabemos que el distanciamiento social en el metro de Santiago, por ejemplo, o en cualquier metro de la región, en una hora punta, no es muy garantizable, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Son grandes desafíos. Finalmente, el siguiente, el desafío de adopción universal, que son, bueno, usar mascarilla, lavarnos las manos, el distanciamiento social, ir a tomar un café, qué sé yo, el lugar donde estemos, finalmente va a generar algunas jugadas básicas que deben ser ejecutadas efectivamente por todos. Y arriba, bueno, es trabajar de manera segura, ¿no? Depende de cuál sea tu trabajo y cómo cambió la manera de hacer las cosas en cada giro, ¿no? Es necesario definir los desafíos de adopción y habilitación para cada rol. Ahí nosotros tenemos soluciones de asesoría y con gusto lo podemos ayudar en este punto que ya tiene que ver más con el trabajo, ¿no? Si esto lo llevamos a una matriz de complejidad, en donde abajo está la complejidad del lado humano y a la izquierda la complejidad del lado técnico, vamos a ver cosas muy, muy particulares, ¿no? La complejidad técnica es qué tan grande esperamos sea el desafío, diseño, desarrollo y entrega de la solución que satisfaga las necesidades técnicas. En este caso es
usar mascarilla o lo que fuere, ¿no? Y del lado humano, ¿qué tan grande esperamos sea el desafío para garantizar el uso y adopción? Y aquí, discutible por todos, por supuesto, usar mascarilla. Está bien, vamos, salimos, usamos la mascarilla, pero ¿cuánto de eso lo podemos permanecer durante todo el día? ¿Cuán molesto es? ¿Cómo nosotros como personas nos vamos acostumbrando a usar una mascarilla? Puede, bajo esta mirada muy personal, desafiarnos a algo más bien de complejidad alta, pero desde el lado técnico muy sencillo. Sin embargo, en la otra esquina es el uso de ascensores, por ejemplo. En múltiples organizaciones el uso del ascensor por personas puede ser realmente muy sencillo, nos subimos, no tiene nada de complejo, pero desde el lado técnico, ¿cómo lo sanitizamos? ¿Cómo garantizamos que las personas vayan seguras en un ascensor? Realmente desde el lado técnico es complejo, ¿no? Entonces, bueno, y así el lavado de manos, el ir a un lugar de café, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos cada uno de estos elementos en nuestra grilla para poder ver qué tanto gestión del cambio hacemos versus qué tanto definición de proyecto o qué tanta gestión de proyecto debemos de hacer, ¿no? Preparar, equipar y apoyar. Ahora, una vez ya definido nuestros desafíos como proyectos, veamos qué podemos hacer desde el lado humano, ¿no? Lo primero que nosotros definimos desde gestión del cambio es vender la idea en la organización, ¿no? Y cuando hablamos de vender la idea, no estamos vendiendo una comunicación, no estamos vendiendo formación, no estamos vendiendo evaluaciones, tampoco son plantillas, tampoco un análisis de stakeholders, tampoco manipulación y conclusión, ni magia en una botella, ¿no? Y ahí quien ya les decía, nuestro Chief Innovation Officer en ProSci nos dice, ¿no? Esto no es magia en una botella, gestión del cambio, sino más bien es vendemos beneficios, resultados, lograr objetivos, consecuciones de logros, movilizar, impulsar, alcanzar, velocidad de adopción. Eso es lo que nosotros debemos de vender dentro de una organización para que las personas logren gestionar cambios, ¿no? O logren adaptar y usar. ¿Quiénes gestionamos? Bueno, somos nosotros, somos los gestores de cambio, ¿no? ¿Y qué vendemos? Logros, objetivos, solución del problema. ¿Cuál es nuestra ruta? El cambio tiene una ruta al éxito. La nueva, y llevándolo al mundo de la nueva normalidad o cualquier otro cambio organizacional, necesitamos de personas asignadas en el cambio y porque el cambio no se da de manera espontánea. Entonces, en ese mundo es comprar la idea, una mentalidad organizacional alineada al valor. Luego de eso, un enfoque estructurado, y un enfoque estructurado hablo de herramientas, hablo de modelos, hablo de trabajo consistente, ¿no? Para recién obtener los resultados, los recursos asignados, ¿no? Entonces, es muy importante que estos recursos que nosotros saquemos de la organización, bueno, tengan una persona, tengan alguien que está por detrás, que esté asignado, que esté trabajando en la concientización de personas, porque como decíamos, ¿no? Las personas o el cambio no se da de manera espontánea y necesitamos estímulos. ¿Cuál es la ruta del éxito? Desde comprar la idea hasta la asignación de recursos, ¿no? Pasando por esta mentalidad alineada al valor y nuestro enfoque estructurado. ¿A quién le salimos a vender? Estas ideas son siempre buenas, ¿no? Ahora necesitamos también personas a las que salimos a vender. Y esto es nuestros patrocinadores ejecutivos, nuestros mandos medios, nuestros jefes de proyecto, ¿no? Imaginen el cambio de un aplicativo o el cambio o la implementación de seguridad en un ascensor, ¿no? Ahí va a haber un jefe de proyecto que hay que venderle también la idea de que hay que convencer a las personas, ¿no? El mando medio también es un nivel de gran importancia haciendo gestión del cambio porque ellos son los que están en acceso a esas personas, ¿no? Y el patrocinador, por supuesto, es el gran elemento que nos ayuda a gestionar cambios porque es, de acuerdo a los estudios de ProSci, el principal factor de éxito o fracaso. Cuando hay un patrocinador o líder ejecutivo presente,
que es un buen comunicador y que además genera coaliciones de cambio, aumenta drásticamente las probabilidades de que las personas terminen usando y termine siendo un éxito nuestro proyecto de cambio. Entonces, para vender esta idea nos tenemos que preguntar qué mantiene despierto por la noche a estas tres personas, qué los hace levantarse por la mañana, cómo definen el éxito personal, cuál es su experiencia con gestión del cambio, si tienen previas, ¿no? Y las objeciones a gestión del cambio. Es súper importante. Bueno, y finalmente, ¿qué vendemos? En realidad aquí hay un ejemplo muy sencillo de Teodoro Levitt que me gusta siempre ponerlo porque en realidad no vendemos una broca de 10 milímetros, o nosotros cuando salimos a comprar no buscamos una broca, nosotros tenemos una necesidad de comprar un agujero, ¿no? Tienes que estudiar al agujero y no la broca. La broca es solo la solución para algo que queremos conseguir, ¿eh? Entonces, cuando cambiamos este mindset, se hace todo mucho más sencillo. Seguimos adelante. Un ejemplo para ahora venderle a la gente de finanzas, ¿no? Para un proyecto de cambio, por ejemplo, el retorno a la nueva normalidad, ¿cuál es el porcentaje de los resultados generales que dependen de la adopción y uso de las personas? Acá podemos tener miles de opiniones, pero ciertamente a nosotros los resultados es 100%, 90%, 75%. En realidad los números que nos da de esto es muy, muy alto. ¿Por qué? Porque si no usamos y adaptamos una mascarilla, no usamos y adaptamos un lavado de manos permanente y demás, nosotros somos los afectados y el proyecto finalmente organizacional no se va a dar, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunos números de webinar anteriores y demás, ¿no? Entonces, tradicionalmente vemos a gestión de cambio como un contribuidor al éxito de cambio, pero en realidad deberíamos verlo como el centro o como parte del alma de los proyectos. Y si volvemos a la misma pregunta, si la dependencia del ROI es realmente alta, lo que nos pasa en las organizaciones es que invierten muy poco en uso y adopción. Entonces, la pregunta a hacernos es ¿cuánto está invirtiendo presupuesto, personal y energías en impulsar y apoyar la adopción al uso de nuestros empleados, colaboradores o personas, ¿no? ¿Cuánto de ello, cuánto estoy invirtiendo en uso y adopción respecto de cuánto es el ROI que depende del uso de las personas, ¿no? Entonces ahí vemos que las organizaciones, sobre todo de este lado del planeta, tienen una baja conciencia de que hay que invertir en uso y adopción, dada la correspondencia de un alto uso, de una alta dependencia del ROI, ¿no? Entonces, de estas cosas hay que salir a hablarle a por ejemplo, CFO, ¿no? Parte de a las personas que tenemos que venderle esta idea. Vamos a seguir ahora, nos quedan unos minutos, nos quedan 10 minutos y quiero entrar en los modelos. ¿De qué se tratan estos modelos para aplicar ahora gestión del cambio? Ya tenemos la idea tenemos una necesidad de cambio, tenemos que impactar a las personas, pero además ahora necesitamos modelos y metodologías. ProSci las ofrece. ¿Cuáles son estos modelos? El modelo ADKAR, que ya les contaba al inicio, vamos a profundizar en él. El modelo PCT, que es un modelo que relaciona ahora al proyecto técnico con el líder y la gestión del cambio. Hay otro modelo que se llama las 10 dimensiones de cambio y lo he puesto acá para entregarles una apertura a quienes nos acompañan de que en realidad esto no necesariamente es software o no necesariamente es transformación digital. Y por último, el modelo de madurez de gestión del cambio o de change management de ProSci, que va mucho más orientado a las organizaciones. Vamos por ello. Modelo ADKAR. El modelo ADKAR en realidad es un modelo de transición, ¿ya? Y son 5 letras. ¿Y cuáles son estas letras? Finalmente es cómo transitamos del estado presente al estado futuro como individuos, ¿no? Lo primero que debemos de generar en un grupo de personas, en un individuo, en una organización, es conciencia. No es posible comenzar a transitar un cambio si no hay conciencia de ese cambio. Hoy claramente todos somos conscientes, por ejemplo, de que necesitamos el uso de la mascarilla o el lavado de manos, ¿no? Pero seguido de eso necesitamos deseo. ¿Y qué es lo que es deseo? Es, a diferencia de la conciencia, que son elementos extrínsecos, es decir, estímulos exteriores que nos generan la conciencia,
El modelo, el deseo, es un elemento que nos lleva a despertar internamente el por qué debo hacerlo, ¿no? ¿Qué gano yo? ¿Qué hay? Bueno, en la siguiente slide veremos algunas de las cosas que escuchamos cuando el deseo está activo, ¿no? Finalmente, después, la capacitación. Este es el otro elemento que es parte del modelo y que es ahí donde nuestra gente del mundo técnico estimula y sabe hacerlo, ¿no? Cuando no hay un software que no está funcionando, cuando hay alguien, no sé, instalamos Office 365 y no se está ocupando, bueno, lo que hace el lado técnico es capacitar, porque es su herramienta para impactar a las personas, sin necesariamente haber recorrido por conciencia y deseo. Después de eso necesitamos generar la habilidad. Y aquí yo me detengo haciendo siempre un ejemplo con Excel. Muchos pueden estar muy capacitados en Excel, sin embargo no tienen la habilidad, entendiendo la habilidad como el elemento que nos permite obtener resultados a partir de los conocimientos. Un ejemplo muy sencillo y burdo es celda A1, 3. La calculadora que tienen en el escritorio, suman 4 más 3, 7. Y ponen el número 7 sin hacer uso de las facilidades de la herramienta. Entonces ahí la pregunta que nos hacemos, ¿hay realmente habilidad? En realidad, conocimiento de la herramienta probablemente sí y no hay problema, pero ¿está la habilidad? ¿Se pueden obtener resultados? Bueno, es eso lo que tenemos que cuestionarnos permanentemente. En un ejemplo muy sencillo como el que yo doy, pueden extrapolarse a prácticamente cualquier otro elemento. Y finalmente, el refuerzo. Todos los humanos volvemos o intentamos volver a nuestro estado inicial, a lo que ocupábamos antes, a lo que hacíamos antes. Y es muy importante reforzar la idea, reforzar el porqué, reforzar el deseo, ¿no? Entonces, cuando en una organización ya tenemos al individuo concientizado, vamos a comenzar a escuchar cosas que son bien interesantes, ¿no? Cuando hay conciencia, del otro lado se entiende un porqué, ¿vale? Después, cuando hay deseo, he decidido que, ¿ya? La persona te dice, no, yo estoy decidido a hacerlo, no, creo que es lo mejor, ¿no? O pienso que voy a ganar esto si genero o adopto o uso el cambio, ¿no? Después, conocimiento, sé cómo hacerlo. Y esto es, como decía antes, es el impacto desde el lado técnico. Después de eso, la habilidad, soy capaz, estoy entrenado, sé hacerlo y voy a tomar este conocimiento para aplicarlo. Y finalmente, el refuerzo, continuaré haciéndolo. Esto es algo que ya no volví, lo encontré genial, esto es lo mejor, es lo que me vendieron, ¿no? Es lo que me contaron al inicio. ¿Cuál es el gran desafío de la organización? Es que todos recorremos el APGAR de manera distinta. Entonces, cuando hacemos nosotros los cambios de manera interna, es tremendamente importante que quienes gestionen el cambio sean conscientes de cuál es el nivel de conciencia de los grupos para no salir a capacitar cuando, por ejemplo, no hay aún conciencia de ciertos equipos o no hay deseo de ciertos equipos, ¿no? Entonces, la capacitación, recuerden, este es un modelo secuencial. ¿Qué quiere decir? Que salvo la capacitación, que se puede entregar antes, debe darse de manera secuencial, de manera A primero, D después, K, etcétera, ¿no? Siempre decimos que es mucho mejor entregar la capacitación cuando la conciencia y el deseo ya están, porque de esa manera la persona cuando llega a capacitarse entiende por qué y hay mucho más entusiasmo, hay mucho más entrega y entiende la razón, ¿vale? Entonces, puede estar la capacitación o el knowledge o puede estar el conocimiento en la persona sin ver el resto de los elementos, sí. El resto no. El resto debemos generar conciencia, debemos generar deseo e idealmente recién capacitar, ¿no? Vamos al siguiente modelo, ¿no? El modelo del triángulo. Acá, muy sencillo, ¿cómo es tu patrocinador? Este triángulo relaciona y hablamos de la salud de los proyectos de cambio. ¿Por qué? Porque es como una mesa de 3 patas y debe ser idealmente lo más equilátero posible. ¿Qué quiere decir? Todos sus lados iguales. Cuando un patrocinador es bueno,
cuando hay un jefe de proyecto bueno y cuando hay una buena gestión del cambio, el proyecto tiene altas probabilidades de llegar a su éxito, ¿no? Y en esa lógica, cuando hablamos de éxito, hay un gráfico que es bien interesante, en donde se llegan a multiplicar por 6 los elementos, las probabilidades de éxito de un proyecto de cambio cuando este es aplicado cuando es aplicado de manera correcta gestión del cambio. Entonces, el proyecto tiene presupuesto y lugar para gestión del cambio. Lugar me refiero a la carta Gantt, ¿no? En la carta Gantt o el jefe de proyecto entiende en qué lo ayuda gestión del cambio, entiende para qué y el por qué. Y finalmente el patrocinador es capaz de participar activamente, comunicar directamente a los empleados y construir sus coaliciones internamente. Eso es lo que tenemos que preguntarnos permanentemente para identificar si nuestro proyecto de cambio es o no es eficiente en el uso y adopción. Finalmente, un modelo extendido de esto es bien interesante porque el liderazgo hacia el lado técnico toma decisiones ejecutivas, asigna recursos, estrategias y alcance, tiempos, fechas y demás. Pero desde el lado gestión del cambio toma acciones ejecutivas, construye coaliciones, comunica directamente y participa activa y visiblemente, ¿no? Si relacionamos ahora el modelo APCAR con el triángulo de PST, solamente un proyecto alcanza sus objetivos y finalmente está dentro de presupuesto y demás cuando la habilidad en los individuos está activa. Solo ahí es posible, solo de ahí es posible recolectar o tomar los beneficios del cambio. Entonces, haciéndolo bien sencillo, ¿no? Desde el lado humano es posible entonces conectar al lado del proyecto solamente en el mundo de la habilidad, ¿vale? Acá muy sencillo, integrando a gestión del cambio y a la gestión de proyectos es muy interesante para los que ya han manejado proyectos. Esto se vuelve muy relevante porque es un lenguaje conocido. Bueno, el inicio es un plan, es un diseño, un desarrollo, una implementación de un proyecto típico de un proyecto típico en el mundo PMI, ¿no? Entonces tenemos un kickoff y tenemos un go live. O sea, partimos con el proyecto y lo echamos a andar en un momento X. Acá es lo que les decía previamente, ¿no? El go live debe estar alineado con la habilidad, ¿vale? Y previamente tenemos que hacer capacitación, tenemos que generar deseo y conciencia. Y después, durante la implementación se está dando, ya están los usuarios en uso, tenemos que reforzar. ¿Cómo armamos eso? Con un modelo de 3 fases. Preparamos el cambio, manejamos el cambio y reforzamos el cambio, en donde hacemos estrategia, ejecutamos los planes y medimos. Si se ven, me parece muy interesante reforzar que en la línea de abajo no hay un cambio propiamente, sino es un manejo del cambio. El cambio lo trae el proyecto de arriba. Lo mismo en el mundo Agile. En el mundo Agile es muy parecido. La única diferencia es que por cada sprint o por cada entrega nosotros hacemos su conciencia y deseo y refuerzo de manera general para el proyecto, pero por cada sprint, en cada release nos aseguramos que haya habilidad, justo acá donde estoy apuntando con el mouse, habilidad desde el mundo APCAR, ¿no? Generamos conciencia, generamos deseo, capacitamos, habilitamos justo al momento de la entrega del sprint y reforzamos cuando ya el sprint del siguiente está funcionando. Es mucho más trabajo, pero se acopla al modelo de agilidad y esto que está tan incipiente y tan necesario hoy para nosotros. El siguiente modelo es el modelo de las 10 dimensiones de cambio, muy sencillo, acá donde yo les hablaba de ubicación, de procesos, de sistemas, y lo muy interesante de esta definición es que los cambios pueden ser multifactoriales. Puede incluir cambio de procesos y de compensaciones, por ejemplo, o herramientas y estructura de reporte, o revisión de desempeño con descripción de puestos. Entonces, no hay ningún cambio o son muy pocos los cambios que se dan de manera absoluta.
generalmente los cambios son multifactoriales respecto de estos 10 elementos. ¿Vale? Les voy a dejar esta presentación para que ustedes también puedan revisarla con detalle en este punto, ¿no? Y el modelo de madurez es el modelo que a nosotros nos permite ahora definir cómo una organización está, qué tanto una organización está preparada para transitar cambios. En el nivel 1 nosotros vemos que prácticamente no hay gestión del cambio y no hay relevancia, no se le da la relevancia que debe tener gestión del cambio para el uso y adopción en las personas. En el nivel 2 comenzamos a ver que en ciertas licitaciones por ahí se pone agregar gestión del cambio, etcétera. Ya hay múltiples proyectos en el nivel 3, en el nivel siguiente comenzamos a ver que ya hay varios proyectos y la organización comienza a tener algunos procedimientos, comienza a tener una metodología, etcétera. En el nivel 4 ya es un estándar organizacional, ahí ya se ve claramente la presencia de una CMO, que es un paralelo a la PMO, para administrar proyectos ahora desde el lado humano. Y finalmente el nivel 5, que es el nivel más alto, es que el cambio pasa a ser una competencia organizacional. La gestión del cambio pasa a ser una competencia organizacional y el cambio en sí una ventaja competitiva, ¿no? Finalmente, cierre y conclusiones muy sencillo. Necesitamos considerar el lado humano del cambio para conseguir ROI, para alcanzar lo esperado y para la obtención de los beneficios. Hoy día se nos presentó un bicho, un virus que nos puso y nos obliga a mirar el lado humano de las personas, ¿no? ¿Cómo garantizamos la adopción y efectiva y uso de las medidas de seguridad en su proceso en el lugar de trabajo, ¿no? Al lugar de trabajo. Y finalmente, bueno, a partir de esta pregunta tenemos modelos, tenemos que vender el mensaje, tenemos el modelo APCAR que nos ayuda a generar conciencia, deseo, antes de explicarle a una persona cómo debe hacerlo, el modelo PCT para ya elementos que están para organizaciones que ya están llevando proyectos, las 10 dimensiones de cambio, un elemento multifactorial para que hagamos análisis y para que no confundamos generalmente la transformación digital como gestión del cambio. En realidad son elementos que son distintos. La transformación digital, por cierto, requiere de un gran uso y adopción. Y más modelos y metodología de facultad, ¿no? ProSci. Finalmente todo esto es lo que nosotros englobamos como gestión del cambio, la definición que yo les hacía antes. Termino mi presentación con, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué ofrecemos nosotros? Bueno, desarrollo de capacidades en gestión del cambio, acompañamientos a aquellos que necesiten hacer gestión del cambio y hacer un acompañamiento a propósito de un taller, de una certificación que hicieron con nosotros, y finalmente consultoría para aquellas organizaciones que tienen una necesidad inminente de ayudarlos en esto de COVID o en esto de una implementación de un software o en el cambio de un edificio o lo que sea. Ahí estamos nosotros. Y finalmente, bueno, nuestro próximo evento, nuestra certificación internacional, el próximo 25 al 27 de agosto, todo por supuesto en línea, virtual, para quienes estén interesados, con gusto se contacten con nosotros. Aquí mis datos, mi QR code, encontré muy interesante que ahora WhatsApp permite sacarle la foto al QR code y por tanto ya queda automáticamente registrado mi número o la manera que me quieran contactar. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Vero? Sí, muchas gracias, No, Ricardo. gracias a ustedes, por favor. Gracias por la presentación, de verdad. Ojalá pudiésemos tomar todo este conocimiento e implementarlo dentro de nuestros equipos internos. No hay preguntas todavía, así que invitamos a quienes todavía están conectados a que puedan hacer su pregunta a través del chat. Como cada live, les vamos a mandar la pieza de agradecimiento que se las envía Carmen con la grabación de este live para que tengan el reforzamiento de aquellos conocimientos que puedan haber quedado ahí con alguna duda y obviamente también si requieren contactar, porque están en un proceso importante dentro de su organización, contactar al equipo de facultad a través de Ricardo, la presentación para que tengan sus datos y puedan repasar esos conocimientos
obtenido el día de hoy. Mira, tengo una pregunta de Claudia que dice, en realidad no, habla de, más que nada nos agradece la exposición, muy interesante y atingente a lo que estamos viviendo. Así que gracias Claudia por el comentario. Sí, y nos pasa muchas veces que esta es mucha información, a veces densa, y por tanto si quedan preguntas después y quieren reforzamiento, con gusto. Nosotros hemos hecho muchas de estas presentaciones con los equipos de implementadores. Bueno, tú, Vero, estás certificada con nosotros y sabes cuál es la experiencia y por tanto la verdad es que requiere de reforzamiento permanente porque tendemos a volver a nuestro estado inicial, ¿no? Así como el modelo ATCAR. Sí. Sí, como comentaba Ricardo, yo además dentro de Nebulan soy la persona encargada de los temas de gestión del cambio hacia los clientes. Mi equipo lo componen Solant y Andrés y Rocío también, que está ahora con licencia. Más de alguno de nuestros clientes ha tenido que trabajar con ellos y claro, yo estoy certificada y fue muy valiosa la certificación para entender todos estos modelos y poder también transmitir y hacer los planes con los clientes. Por lo general nosotros hacemos muchos temas de adopción en esa cápsula, en esa partecita que es todo lo que nos habló Ricardo. Nos toca trabajar muy de la mano con los clientes y también hemos hecho, hace unas semanas me tocó dar un workshop a un cliente que tiene que ver, un workshop muy general, o sea, en 4 horas, reforzar cuáles son aquellos pasos generales con los planes que tienen que tener dentro de una organización para generar este cambio. Así que también ahí los podemos ayudar si tienen alguna duda específica, pero obviamente nuestra preparación no es como la de un especialista como el equipo de Ricardo, que son eh, promotores y quienes ejecutan toda la metodología que está por detrás, que es de ProSci. Seguimos sin preguntas, así que no sé, Ricardo, si te quieres ya despedir. No, por favor, agradezco mucho la audiencia. La verdad es que son instancias que para nosotros son importantes. Estamos siempre trabajando muy fuerte con la A de awareness y el deseo, por supuesto, como dije durante la presentación, es un elemento individual y que por supuesto nosotros en la medida que vayamos viendo que las personas lo necesitan, que se hacen conscientes, por supuesto estamos ahí para ayudar y para armar siempre un modelo interesante con los clientes. Muchas veces, y nos pasa, ¿no? que necesitan una implementación, una ayuda, porque saben que esto es necesario, pero hoy no están los recursos, hoy no es posible certificar o no es posible hacer y necesitan ayuda. Bueno, con todos los gustos y los placeres nosotros también estamos ahí para ayudarlos a todos. Así que con gusto les paso mi presentación, están mis datos acá y por supuesto lo que necesiten. Gracias a toda la audiencia. Por supuesto siempre es muy gratificante compartir un poquito de información y conocimiento para todos. Bueno, agradecer de nuevo a Ricardo por haber participado con nosotros y agradecer también a quienes nos han acompañado el día de hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana. Vamos a hablar de un tema relacionado con una funcionalidad que tiene Microsoft relacionada con Booking, que es un agendamiento para sus clientes. Así que nos encontramos la próxima semana. A nombre de Nebulan les agradezco mucho la atención y la participación. Muchas gracias. Chao, chao.